Bueno. Bienvenida primero lo primero, Agus Flores al estudio. Hola. ¿Cómo andás? Ahí se me escucha ahí. Se te escucha. Sí. Buenas tardes. Bien, con mucho calor. Sí. Radio Trinchera empezó a atravesar esos días de calor, pero que por suerte tenemos ahí el calvinator. Sí. Calvinator. Gran adquisición sí. para este estudio y sobrellevar las semanas calurosas que se vendrán de acá hasta que entremos nuevamente en el otoño y el invierno y así. Como adelantábamos al principio, hoy se cumplen 13 años de la partida física del flaco Néstor Kirchner. Y bueno, como anticipa también la columna que dio inicio de vuelta al aire de la radio, nada, Wanda, te toca. Hola, básicamente. ¿qué tal? Sí, hoy hay dos fechas muy importantes para la región. Nació un 27 de octubre Lula. Es verdad, feliz cumpleaños, Lula 1945, allá en Brasil. Y nada, en el 2010, el 27 de octubre este mismo día, en el 2010, acá en Argentina, fallecía Néstor Kirchner, expresidente de la Nación Argentina. Un grande presidente de la Nación Argentina. Por eso decía un poco que hacer la columna fue bastante conmovedora en cierto punto. Era como, no puede serlo. Más en los tiempos en los que vivimos ahora, ¿no? Tal cual. Pero bueno, la muerte pasa y llega. Vamos a hacer como un poco un recorrido de quién fue Néstor. Vamos a tratar también de toda una vida de la militancia estudiantil vinculada a la política hasta sus últimos días. Vamos a tratar en estos 20 minutos que tenemos de hacer como un recorrido más que nada para hablar de su figura en cuanto a lo importante que fue para nuestro país, ¿no? Bueno, nació en el año 1950 en Río Gallegos, el 25 de febrero, Néstor Carlos Kirchner Osteik, quien en sus primeros años incluso antes de la universidad ya estaba él militando en la Juventud Peronista, pasó por el movimiento justicialista y en la universidad ya estuvo también en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional. Fue de las personas que también en 1972 estuvo en Ezeiza esperando la recibida de Perón, ¿no? Cuando vuelve y retorna al país luego de la proscripción. Y en el 75 ya es un militante y estudiante de Derecho acá en la Universidad Nacional de La Plata, donde se conoce con Cristina Fernández de Kirchner. Y se casan a la brevedad, tienen 2 hijos. En el 77 nace Máximo Kirchner y en el 90 nace su hija Florencia. En el 76, justo en el año en el que se inicia en nuestro país la última dictadura eclesiástico-cívico-militar, es el año en el que él termina de estudiar y se vuelve con toda la familia para Río Gallegos. Durante esos años donde hacer política te podía básicamente causar la muerte tuya, la desaparición tuya o también de tus familiares. En esos tiempos, Néstor tuvo una vida más dedicada a ejercer su profesión de abogado en Río Gallegos y en 1982 retorna a lo que es el ámbito público político con puestos de funcionarios en lo que es la administración provincial de Río Gallegos. Ahí va tomando una figura importante, se va haciendo también así conocido en términos de políticas, ¿no? Y de su nombre se va nombrando varias veces, valga la redundancia, y así es como llega a candidatarse a intendente por Río Gallegos en el año 1987. En esas elecciones él logra el triunfo y gobierna del 87 hasta el 91 como intendente de Río Gallegos. Tuvo una muy buena intendencia. Río Gallegos creció también, después de los años en los que estaba el país bajo muchos niveles de pobreza y de poca, la administración política y la gestión estaba bastante devastada. Veníamos de la última dictadura y de gobiernos también que no se encargaban mucho de mantener las instituciones públicas al servicio del pueblo, sino eran más como modelos neoliberales que se impulsaron en nuestro país. Y después, cuando llegan las elecciones del 91, él se candidatea para gobernador y con el 61,1%, es decir, con más del 50% de los votos, Néstor asume como gobernador de la provincia de Santa Cruz, la provincia de la cual él nacía.
Y también a la par que crecía en términos o sea, iba teniendo su crecimiento en los niveles del Estado, también crecía a la interna de lo que era el partido del PJ, el justicialista, y en el año 1994, junto con Cristina, quien también en estos momentos, mientras él hacía su camino político, ella también estaba a la par haciendo su propia carrera política, en 1994 los dos pasan a ser miembros de la Asamblea Constituyente. Se mantienen en ese puesto, ahí bueno, vienen años también, 94, época del neoliberalismo, auge, Alfonsín, Menem, después la crisis que deviene en 12 presidentes en una semana. Néstor seguía siendo, incluso Néstor con los gobiernos de Menem, por ejemplo, tomó una postura de bastante crítica hacia la interna del partido y hacia la interna del gobierno, iba teniendo esa figura, ¿no? de criticarle, seguía apoyando la democracia, ¿no es cierto? Y entendía ciertas cuestiones, pero también se entendía que había que criticar claramente cuando se estaba aplicando modelos, políticas de ajuste. Y nunca dejó de decir eso también en el ámbito tanto en la interna como para el afuera. Bueno, luego de la crisis, Duhalde asumió como, después de todas estas cuestiones de muchos presidentes y qué sé yo, asume Duhalde como presidente interino, y en el 2003, cuando hay muchas candidatas a lo que es la interna del peronismo, muchos posibles candidatos para candidatearse a presidente a lo que es la interna del PJ, Néstor dice, yo también me quiero candidatear para presidente, pero Duhalde no tenía el visto bueno de Duhalde, hasta que en un momento, luego de muchas discusiones, Duhalde le da el visto bueno y dice, bueno, yo voy, mi candidato es Néstor Kirchner. Con este respaldo es que Néstor gana esa disputa interna de lo que es en el PJ, y en las elecciones del año 2003 se presentan, entendemos, dentro de todas las listas, dos ganan como para ir al balotaje, que es el Frente para la Victoria, con Kirchner como presidente y Daniel Scioli como vicepresidente, y el Frente por la Lealtad, que tiene a Menem como presidente. En esta primera vuelta, Menem es quien saca un 24,3% de los votos y Kirchner saca un 22% de los votos. Los demás no llegaron a contar con los puntos necesarios para ir a un balotaje. Y sucede acá una situación que incluso siempre se nombra en el país, que fue una de las situaciones más sorprendentes. Días antes, el 18 de abril, era las elecciones del balotaje, y el 14 de abril Menem baja su candidatura, por lo tanto solo queda Néstor, y con un 22% de los votos a su favor, Néstor pasa a ser el próximo presidente de la nación argentina y asume el 25 de mayo del 2003. Ahí empieza una nueva etapa para el país. Ahora que ya estamos con más alejamiento, podemos hacer una lectura de esos momentos en la historia, y claramente es una nueva etapa para todo lo que es Argentina. Y hay algunas características, ¿no?, que son como fundamentales e importantes de lo que fue el gobierno de Néstor. Pero antes vamos a escuchar un audio de lo que fue la asunción de Néstor Kirchner aquel 25 de mayo. Solo cuando el gobierno se desentiende del pueblo es que toda la sociedad empobrece, no solo económicamente, sino moral y culturalmente. Somos conscientes de que ninguna de esas reformas será productiva y duradera si no creamos las condiciones para generar un incremento de la calidad institucional. La calidad institucional supone el pleno apego a las normas, en una Argentina que por momentos aparece ante el mundo como un lugar donde la violación de las leyes no tiene castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. Y ahí
se resumen esas líneas de ese gran discurso que lo pueden encontrar en YouTube. Es un discurso que dura casi 50 minutos. En el momento en el que Néstor va a describir lo que él pretende hacer en el país, se ve mucho, o sea, en esas breves líneas, la característica de lo que fue su gobierno. Hablaba mucho de la Constitución, de apegarse a las leyes y de las consecuencias que habrá también para las personas que no cumplen con la ley, que fue justamente una de las características que se ve evidenciada en sus gobiernos. Así empieza, por ejemplo, meses luego de asumir y cumpliendo con esta promesa, la reorganización que él propone y que lleva a cabo sobre lo que es la cúpula de las Fuerzas Armadas, tanto de la Fuerza Aérea, la Fuerza Marina y las Fuerzas Armadas en sí. No solamente reformulación de las cúpulas y de los más grandes, o sea, de las más grandes jerarquías de estas fuerzas, sino también de lo que es la Policía Federal, e incluso también lo que es la Policía de la provincia de Buenos Aires. También entre sus proyectos tenía el de reorganizar a la Corte Suprema, porque entendía que, bueno, así como en las cúpulas de las Fuerzas Armadas había personas que no estaban realmente abocadas al servicio del pueblo, también lo pasaba con la Corte Suprema, y él entendía que la Corte Suprema tendría que estar por fuera de lo que es partidario, ¿no? Y realmente estar abregando por el bienestar del país en términos de justicia. Sí, hay una cuestión que se transforma con esto que venís enunciando. Se venía de una época de un descreimiento de la política, por lo menos estatal, de lo partidario. Y bueno, él asume con ese 22% de los votos y de alguna forma empieza a reconstruir, ¿no? La creencia de que es posible tener un gobierno que esté pensando en la política en función de las necesidades del pueblo. También, es muy difícil no hacer el paralelismo con lo que sucede hoy en día. Ayer estaba viendo un documental de Damián Rizzo que se llama Un hermano del sur, que básicamente es material que recopilaron este año y que en menos en un mes y medio trataron de llegar al 7 de octubre, que es el Día de la Identidad de Villera, a estrenar este documental, que es la visita de Néstor Kirchner a una escuela del Bajo Flores en agosto del 2003, ¿no? Apenas había asumido. Uh-huh. Y bueno, en una escuela en la que los padres le gritaban y le exigían como, bueno, a nuestros pibes van caminando por la calle, los matan. Había el caso de un pibe asesinado por la policía, la madre estaba ahí presente, y todo esto que marcaban y que comentaban, porque bueno, después retoman, hay una de las estudiantes que le lee una carta y le dice: vos seguro que no conocés nuestra escuela, no conocés cómo vivimos, pero nosotros queremos esto, espero que no nos defraudes. Y hay algo que es lo que remarcaban, que es esta cuestión de empaparse de pueblo y de escuchar y de acercarse y de volver, como decía, a reconstruir un distanciamiento que se había dado, ¿no? del pueblo con sus representantes. Y me parece que es un poco lo que hay que volver a reconstruir hoy en día, ¿no? Ese distanciamiento entre la gente de a pie con quienes tienen la responsabilidad de estar en lugares de gobernar, ¿no? Y bueno, creo que es un poco la tarea, ¿no? De volver a reconstruir esa cercanía, que es lo que recuerdan de Néstor. Totalmente. Sí, incluso y él era, incluso en estos discursos, en lo que hablaba, no solo en este discurso, sino cuando tienen el acto en la ex-ESMA, en el Museo de la ex-ESMA, lo hacía explícito y lo decía, venimos de momentos en donde se descreía de la política, se descreía de lo que es las instituciones de justicia, de los políticos mismos, por la historia, ¿no?, que venía atravesando el pueblo argentino, y todas estas acciones eran un poco que la gente vuelva a creer en que, un mundo, y él también retomaba mucho esta cuestión de un mundo posible, un país posible, diferente, y que nos incluya a todos, es posible, que lo tenemos que caminar entre todos juntos,
Y también eso, digo, hacía parte a la gente. Y en muchos discursos les ha dicho, bueno, tipo, yo voy a tratar de pelearla desde acá, pero ustedes tienen que estar en la calle, y se ha demostrado también que fue así. Digo, otros casos que vamos a nombrar más adelante fueron un poco de evidencia de que él necesitaba ese pueblo ahí en la calle para pujar también desde ese lado y nada, y como ese lazo que se formó, ¿no?, de carisma entre Néstor y la gente, que se evidenció incluso en el día de su muerte, donde estaba todo el país de luto. Y en esto de la justicia, no sé si querías decir algo, Gaby Kudri. Hola, Gaby Kudri. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, traía la voz de la vejez, básicamente. Claro. De quienes Necesario. estábamos en ese momento y quienes militábamos, me disparó un poquito y dije, ¿puedo entrar? Cuando estaban hablando de, bueno, este reencontrarse de, como decía Sol, quienes pretenden representar al pueblo, y ese desencuentro histórico que viene de lo que fue el desengaño frente al alfonsinismo, y cómo eso terminó siendo algo que nunca confió ni en el pueblo ni en su movilización para resolver los grandes temas de la nación. Pero aparte, después de eso, el menemismo como parte igual de una movida internacional de avance del neoliberalismo, con políticas que directamente negaban al pueblo como actor y cualquier posibilidad de diálogo con los sectores populares, para los que les tenía palos. Entonces, quienes veníamos por ahí de ninguna militancia, o incluso algunos que venían desde el peronismo, ahí es interesante ver lo que pasó con el grupo de los 8 en los 90, que eran diputados que rompen, que venían con planteos del campo nacional, con reclamos históricos del campo nacional y popular, y que en la deriva que empieza a tomar el menemismo rompen entonces con el gobierno. Y en ese mismo sentido, muchos que nos empezábamos a incorporar a la militancia en los 90 por cuestiones de edad, tampoco encontrábamos en el peronismo el lugar donde se pudiera... hay una cita de Néstor que habla de ¿para qué queremos la política si no es para transformar la vida de la gente? Bueno, eso ya no pasaba, y la política era algo que pasaba solamente en los palacios. Un poco con lo que tenemos que estar atentos, el peligro que se corre hoy de burocratizar demasiado la política y sacar a los sectores populares de las discusiones. Bueno, los sectores populares en esa época directamente no estaban, y muchos reivindicando el peronismo como parte de la tradición histórica de nuestro pueblo en sus luchas. De todos modos, ya considerábamos que el menemismo lo había liquidado. Y me parece que lo que tiene también, y hay que poner muy en valor de Néstor, no es solo la recuperación de la política, sino también la recuperación del peronismo como identidad histórica que permite transformar nuestra realidad, pero desde una mirada genuinamente argentina, y no importando fórmulas de ningún lado. Tal cual, sí, mal. Bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos, yo dije igual no nos va a alcanzar, pero bueno, seguimos un poco haciendo esta línea, ni esto de que veníamos hablando sobre achicar un poco las diferencias que teníamos como sociedad, incluso porque había una segmentación social propia de las políticas individualistas, y un poco para hacer justicia y también para la reparación histórica. Sabemos que Néstor, incluso hay canciones y hay toda una mística en torno al momento en el que pidió perdón en ese discurso a la apertura del Museo de la Ex-ESMA, pidió perdón en nombre del Estado argentino, que no fue para nada menor, ni en términos simbólicos ni legales, porque incluso después de eso también vienen un montón de decisiones legales, la extradición de los represores que pidió a los distintos tribunales extranjeros, que posibilitó que más de 40 represores que se habían, luego de la última dictadura eclesiástico cívica o militar, se habían exiliado del país. Bueno, los trajimos de nuevo para acá, fueron enjuiciados, se reactivaron los juicios también por lesa humanidad, se adhirió a la convención de la ONU que hablaba sobre los juicios y los crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. No solo se adhirió, sino que también se la formó, pasó a ser de forma constitucional, bajo nuestra constitución. Y también
se derogó y se tornó inconstitucionales aquellas leyes que justamente con las políticas neoliberales de los 90, como las leyes de punto final y de obediencia debida, le restaban cargos les daba impunidad básicamente a quienes fueron los genocidas de la última dictadura. Me estoy olvidando de una cosa, bueno, también esto, la importancia que fue, digo, en términos de derechos humanos, fue un montón, fue una avanzada para el país, por eso es importante decirlo, porque incluso se volvió a retocar lo que fue el informe de la CONADEP sobre el Nunca Más, el informe del Nunca Más, se lo retocó porque en ese informe se sostenía todavía la ley de los 2 demonios. Se retocó ese apartado para que justamente se demostrara que no es lo mismo el terrorismo como política sistemática de un Estado a la básicamente defensa que hacíamos desde este lado, ¿no? Si no recuerdo mal, el prólogo nuevo, que se conserva el anterior, pero se lo deja en segundo lugar, como documento más histórico, pero el prólogo nuevo lo hace Luis Eduardo Duhalde, que había sido, aparte, que eso también es una definición acerca de qué es lo que se quería hacer. Luis Eduardo Duhalde, abogado de derechos humanos peronista, que había sido aparte el compañero de Ortega Peña, asesinado por la AAA, y un hombre del peronismo revolucionario. Sí. Y en ese sentido también rescatar que también en los 90, mientras se trataban de construir, de sostener viva la memoria, de repente un Estado se hizo cargo de la memoria, que no es lo mismo estar peleando contra el Estado como hacíamos, que de repente pase a ser, yo recuerdo el juicio a Echecolast en el Salón Dorado de la municipalidad. Exacto. Sí, totalmente. Y así también, así como estaba en esta parte también, digo, todo esto se sostenía en un diálogo constante con madres madres y abuelas de Plaza de Mayo, con los sindicatos, con los movimientos piqueteros, incluso, que fue algo que para un montón de sectores fue como una novedad, y con, sindicatos minoritarios también, no sé si me estoy olvidando algún sindicato, bueno. Y después, para ir cerrando y también mostrar un último audio que tenemos ahí súper lindo, también lo que fue en términos económicos para el país, ¿no? Las políticas que implementó Néstor. Con Néstor se pudo cancelar parte de la deuda con el FMI, o sea, no solo con el FMI, sino con el Banco Mundial y también con el Banco Interamericano. Y después de pasar de un 54% de pobreza que teníamos en el país, se bajó un 20%, la clase media tuvo de nuevo posibilidades de seguir creciendo, hubo políticas de consumo, no sé si me estoy olvidando alguna más, el PBI creció también, y digo esto todo también llevando a de nuevo la credibilidad incluso en que la gente pueda depositar en los bancos de Argentina, porque veníamos también de políticas donde se implementó el corralito, digo. Y por eso fue muy importante Néstor para el país. Y no solamente para el país, sino para toda la región, para nuestra América, porque también se pudo constituir un bloque regional, tratar de consolidar una diplomacia de los pueblos. En el 2005 acá enterramos el ALCA, que era un nuevo proyecto para someter a toda la región bajo las órdenes de Estados Unidos, y nos regaló también esos momentos de construcción épica y de reafirmar una identidad no solamente nacional, patriótica, sino también nuestra americana, ¿no? Sí. Ese apoyo que decía Wanda hace un rato en la movilización popular, en esa negativa, en ese al carajo, que construyeron entre Lula, Chávez, Tabaré y Néstor, también se apoyaron mucho en quienes estábamos afuera, enfrentando a la misma policía de alguna forma, y hasta en ese momento creyendo que, porque todavía no estaban claras muchas cosas de cómo se venían dando, creyendo que en realidad era todo una especie de bloque, y al único que muchas organizaciones entendíamos correctamente era a Chávez. Después justamente cuando se empieza a entender cuál fue el rol de Néstor y demás, se empieza a entender mejor qué era lo que estaba haciendo Kirchner, ¿no? Sí, excelente. Sí, fundamental esto. Ahí en los momentos de verano de la región también. Pero bueno, para no seguir robando tiempo, vamos al audio de Néstor. Quisiera que me recuerden
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Así que nada, eso para cerrar, me parece que ya no hacen falta palabras. Vamos a escuchar un tema porque es verdad, ya no hacen más falta más palabras. Aguante. Luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores.